Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas, una mañana muy nevada. Anoche como a las 8 o 9 de la noche comenzó a nevar. Es una tormenta que está acaparando literalmente una tercera parte de la nación americana, desde acá, desde El Paso, Texas, prácticamente hasta la costa este de Estados Unidos. Los que me ven en cualquier lugar del mundo, en una mañana fría, pero bastante fría, está como a 25 grados y va a bajar más todavía. Y estamos acá, mire, detrás de mi casa pueden ver que las palmeras de mi esposa están totalmente nevadas. Mire qué bonito, mire qué hermoso. Está todo lleno de nieve, está bastante frío, está bella la mañana. Bueno, pero quiero compartir con ustedes, los que me ven diariamente a través del mundo entero, una palabra poderosa, un comentario muy importante. Desde anoche tengo esto en mi corazón y decía, Señor, quiero compartirlo con mis amigos, con el pueblo del Señor. Y cada uno de ustedes que tiene que ir a alguna iglesia, no sé si van a una iglesia, donde quiera que se encuentre, tal vez México, Centroamérica, Sudamérica, cualquier esquina del mundo. Pero lamentablemente, la gran mayoría de las iglesias hoy en día no son iglesias según el patrón de la Biblia. No son iglesias que están guardando la palabra, que están honrando al Señor. El Señor en los últimos 2 años, con esto que nos ha caído, ha sacudido la iglesia, ha estremecido literalmente el movimiento cristiano a nivel mundial. Y las cosas que estamos viendo ahora están indicando categórica y marcadamente que si usted como cristiano está en una iglesia donde realmente no se está enseñando la verdad, no se está predicando la palabra y no se está moviendo el poder del Espíritu Santo, debe salir corriendo de ese lugar lo antes posible. Por eso te entrego el tema en esta mañana: 7 clases de iglesias que son tóxicas, literalmente tóxicas, dañinas, perniciosas, destructivas a tu alma. 7 clases de iglesias. Mire, yo tengo 50 años de convertido. Cuando yo comencé a servir al Señor, oh, qué tremendo el evangelio, qué poderoso el poder de Dios. La iglesia era diferente. La gran mayoría de las iglesias en mi generación eran iglesias de sana doctrina. Los pastores eran hombres que predicaban la palabra. Los temas en los púlpitos eran: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo, Cristo viene otra vez. Y se hablaba sobre el tema del pecado, arrepentimiento, infierno y santidad, que eran 4 temas que ya nos están tocando en el día de hoy. De nuevo repito, el tema del pecado, arrepentimiento, infierno y santidad son temas que hoy nos están escuchando desde los púlpitos. Pero hay 7 clases de iglesias que son tóxicas, y si usted está metida en una de esas iglesias, sal corriendo de ellas. Número 1, la iglesia mundana, pagana. ¿Qué dijo el apóstol Juan? 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago dice, el libro pequeño, capítulo 4, verso 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? La palabra nos enseña que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, somos pueblo separado para Dios. Una vez que entregamos nuestra vida al Señor, somos nuevas criaturas. Y aunque estamos en el mundo, recuerde que estamos pasando por aquí, somos solamente peregrinos y estamos destinados al trono. 7 iglesias tóxicas, 7 clases de iglesias que son perniciosas, dañinas y destructivas a tu alma. Número 1, estoy hablando de la iglesia mundana, pagana. ¿Y cómo se ha metido el paganismo en la iglesia? Los cantantes, los ministros, las congregaciones completas. El mundo está metido en la iglesia a niveles increíbles, como nunca nos imaginamos que fuera posible. Segunda clase de iglesia tóxica, la que es tolerante al pecado, la que todo lo permite y todo lo pasa, la que se hace de la vista gorda. Y esto es triste decirlo, pero la palabra nos enseña que cuando venimos al Señor, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. No estoy diciendo que somos perfectos, pero desde los púlpitos el tema del pecado se predicaba y siempre había un cuidado para cómo teníamos que vivir para el Señor. Pero hoy muchas iglesias, una gran mayoría de ellas, son tolerantes al pecado, patrocinan el pecado, hasta promueven el pecado en ciertos
momentos. Hay cosas tremendas que estamos viendo que dice uno, ¿será posible que esto se vea dentro de la iglesia cristiana? Sí, este es el tiempo que estamos viviendo, la generación final. Y todo esto está pasando cuando el Señor ya está a punto de venir por su pueblo. Así que son 7 clases de iglesias que son tóxicas, destructivas, perniciosas, dañinas, y deberías pensarlo bien si vas a una de estas clases de iglesias. Número 1, la iglesia que es pagana, mundana, que se la pasa viviendo entre conciertos, pachangas, fiestas, festivales, dramas. No. La iglesia tiene que enfocarse en acercarse más a Dios, en la gran comisión, en buscar el poder del Espíritu Santo. Mire, cuando la iglesia busca el Espíritu Santo te santifica, te acerca al Padre. El Espíritu Santo te lleva a una relación especial con el Señor. Esto es demasiado importante. Todo vuestro ser, dice Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesias paganizadas. Número 2, iglesias tolerantes al pecado. Número 3, iglesias promotoras de doctrinas diabólicas. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y cómo se han metido las doctrinas de demonios en la iglesia hoy? Politeísmo, que son múltiples dioses o creencias. Panteísmo, que ponen la creación al nivel de Dios. Gnosticismo, los gnósticos que se sienten que saben más que nadie. Todo ese montón de doctrinas diabólicas, el sincretismo, el universalismo, el ecumenismo. Dios tenga misericordia. Y ya nos vamos con número 4, y esto es tremendo. La 4ª clase de iglesia que debes de huir, que es tóxica, es la iglesia ecuménica, la que ha hecho pacto con la gran ramera. Si tu iglesia ha hecho pacto con la gran ramera, sal corriendo de ese lugar. Huye, corre, no te esperes ni un momento más, no te despidas, sal corriendo. Estamos hablando de que la gran ramera, la iglesia de los últimos días, que está formada por el espíritu del anticristo, ya está en todo su apogeo. Fíjese que el año pasado las Naciones Unidas declararon una comunidad de fe global. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia del anticristo, la iglesia de los últimos tiempos. Solamente hay 2 iglesias en este momento. La iglesia del anticristo, que es la iglesia ecuménica, la gran ramera o el remanente fiel. Y el remanente fiel somos aquellos de todas las esquinas del mundo que todavía nos mantenemos parados sobre el fundamento de la palabra, sobre Jesucristo, que es la roca, y la doctrina de Jesucristo, la bendita palabra del Señor. Así que estamos en un tiempo peligroso. Con razón Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y más abajo en el versículo 24 dijo, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Mi amigo que me estás viendo en cualquier esquina del mundo, tal vez en México, Guatemala, en Sudamérica, en Colombia, Perú, en Panamá, en Europa, en cualquier lugar del mundo, póngame mucha atención. Esto es muy importante. 7 clases de iglesias tóxicas, destructivas, perniciosas, que podrían llevar tu alma al mismo infierno. La iglesia paganizada, la iglesia tolerante al pecado, la iglesia promotora de doctrinas diabólicas como la teología de la prosperidad, como dominianismo, reino ahora, la iglesia que ha desechado el arrebatamiento, que es un pilar doctrinal, una promesa de Dios, la iglesia que predica otro evangelio. Léete el capítulo 1 del libro de Gálatas, léelo. La iglesia ecuménica. Y número 5, la iglesia practicante, óyeme, de tradiciones diabólicas como Halloween. ¿Cuántas iglesias y cuántos predicadores y cantantes celebran Halloween? Y cuando llega la Semana Santa, óyeme, celebran los huevitos y la coneja. Eso no está en la Biblia. Y cuando llega Navidad, Santa Claus, hay pastores que se visten de rojo de Santa Claus, San Nicolás, Santa Claus, los huevitos, la coneja, Halloween y un montón de cosas que celebran que no tienen nada que ver con el evangelio ni con servir al Señor. Iglesias practicantes de toda clase de cuestiones que son totalmente diabólicas. Número 6, si estás en una iglesia
sea la que sea, del nombre que sea, que tiene tendencias antisemitas, sal corriendo de esa iglesia. ¿Y qué es el antisemitismo? Una iglesia que comienza a hablar mal del pueblo judío. Nunca he entendido cómo alguien dice, es que yo amo a Jesús, pero no amo a los judíos. El que diga eso es un tonto, porque Jesús ha sido, es y siempre será Rey de los judíos. Oh, aleluya. Es importante entender que si amas a Jesús, tienes que amar al pueblo judío, que es la nación de Jesús, el pueblo de Jesús, la simiente de Jesús. Yo soy judío de nacimiento, pero yo soy cristiano ya bajo la gracia de Dios, pero yo no dejo de ser judío, nacido y criado en la sinagoga. Soy de la tribu de Leví, soy eskenazi, soy Katzelni, Kat Cohen, pero yo no dejo de ser judío, pero soy cristiano que camino y vivo y sirvo a Dios bajo la gracia de Dios. Pero amo al judío, amo mi pueblo, amo la gente judía, porque son los que nos trajeron los profetas, la Biblia. Jesús viene de esa nación, es el pueblo de Dios. Pablo dice a los romanos, ¿habrá Dios olvidado a Israel? De ninguna manera. Amar a Israel es un mandato, no es una obligación, porque usted no está obligado a hacer nada, pero es un mandato de Dios. Y si queremos bendición de Dios, tenemos que amar a Israel. Si queremos agradar a Dios, tenemos que amar a Israel. Pero ahora se ha metido, deje usted, no estoy hablando de las Naciones Unidas, que son antisemitas. No estoy hablando de mandatarios, y gobiernos y naciones y liberales y progresistas. Esta semana, una mujer que sale en un programa de televisión aquí en Estados Unidos, en ABC, se llama The View, unas mujeres puras liberales, de los más extremos que hay de la izquierda. Una mujer conocida como Whoopi Goldberg sacó un comentario que literalmente contra el gran holocausto, diciendo algo terrible, espantoso. Bueno, parece que la suspendieron por 2 semanas, pero esto demuestra, refleja cuántas personas son antisemitas, anti-Israel, anti el pueblo de Dios. Y esto es a nivel mundial, pero en la iglesia. Y estamos viendo que hay movimientos como la iglesia luterana y presbiteriana que han levantado boicot contra Israel. Y se llaman cristianos. En mi humilde opinión, no son cristianos. Así que si tú estás en una iglesia donde no aman a Israel, no apoyan a Israel, no oran por Israel, no bendicen la nación de Israel, sal corriendo de ese lugar lo antes posible. Y número 7, la séptima clase de iglesia tóxica, es una iglesia muerta, fría, una iglesia donde el Espíritu Santo ya no está allí, se ha ido, se ha largado. Y bueno, disculpe que use la palabra alargado, se ha ido de allí sin decir nada, porque el Espíritu Santo es, oye, es la presencia, el Espíritu Santo se ha ido de ese lugar. La Biblia dice, por eso dice, no contristáis al Espíritu de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. 7 clases de iglesias tóxicas. Huye, corre, sal de esa iglesia. Si tu iglesia es una iglesia mundana, tolerante al pecado, una iglesia promotora de doctrinas falsas, una iglesia ecuménica, una iglesia donde celebran tradiciones que no están en la Biblia, una iglesia que no predica la sana doctrina, sal corriendo de ese lugar. Pablo le dijo a Timoteo y a Tito que continuaran defendiendo y enseñando la sana doctrina, la sana doctrina. Hay personas en este momento que 4, 5, 6 años atrás comenzaron a tirarle a todos los que predicamos la sana doctrina. ¿Y dónde están estos individuos? El Señor los aplastó, los avergonzó, desaparecieron. Hay algunos que están muertos y otros están en la cárcel. Y vienen cosas más terribles, vienen juicios de Dios para las personas que literalmente se han ido en contra de lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Mi amigo, Dios honra a los que le honran. Y Dios siempre se encarga de aquellos que amamos a Dios y defendemos la palabra a capa y espada. Déjame decir una cosa en esta mañana de hoy. Fría mañana, estamos bajo cero, pueden ver toda la nieve acá detrás de mi casa. Mire qué hermosa se ve la mañana. Pero hay 7 clases de iglesias que son tóxicas. Y si tú estás en una de estas iglesias, no te esperes, no participes, sal corriendo, vete de allí, busca un lugar donde puedas tú servir al Señor. Si no hay en tu pueblo una iglesia de sana doctrina, ¿qué te puedo decir? Comienza un grupo en tu casa, es la pura verdad.
Estamos mirando cómo Dios en los últimos 2 años ha quebrado la estructura denominacional. Dios está, y no está en contra de las organizaciones, pero está en contra de todas las cosas que han estado fuera de la Biblia en los últimos 30, 40 años o mucho más. Y Dios permitió todo esto para estremecer y sacudir a la iglesia a nivel mundial. Iglesias tóxicas, la mayoría de ellas hoy en día, sal corriendo de ahí, busca un lugar espiritual donde se mueva el Espíritu Santo, donde se predique la sana doctrina y donde se honre y se ame al Señor Jesucristo. El evangelista Galilí, en el día de hoy estamos a jueves 3 de febrero del 2022 para todas las naciones del mundo, diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.